La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Misericordia y paz, queridos hermanos. Les saluda Elder Armando Romero, religioso somasco, hijo de San Jerónimo Emiliani. En este viernes de la tercera semana del tiempo pascual nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, la palabra de vida, la buena nueva de salvación. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Queridos amigos y hermanos, seguimos con este discurso eucarístico tan típico y precisamente tan original del Evangelio de San Juan. En primer lugar, la comunidad joánica o el apóstol amado nos quiere dar a conocer que también hubo dificultad en creer en la propuesta de Jesús. También hubo dudas, también hubo cuestionamientos de las primeras comunidades al decir cómo es posible de que comamos de la carne, que comamos del cuerpo y de la sangre de Jesús. En primer lugar, veamos un poco de la concepción semita o de la concepción judía o hebraica. En primer lugar, la palabra carne o cuerpo, corpus, en latín, significa para la cosmovisión o para el pensamiento hebreo, significa la persona. ¿Qué nos está diciendo entonces Jesús de Nazaret por medio del Evangelio de San Juan? De que para poder comulgar con Él debemos de ver su cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo para los judíos? El cuerpo significa la persona como tal, la personalidad de Jesús. Y en este sentido, vayamos a ver cómo era la personalidad de Jesús. Un hombre solidario, un hombre tierno, un hombre misericordioso. En pocas palabras, un hombre que ha mostrado al mundo, a quienes le rodeaban, el amor de Dios. Y cuando Jesús dice que el que no bebe de su sangre, pues no tendrá vida eterna, vayamos a ver qué significa la sangre para el pueblo judío. En primer lugar, los israelitas no podían tomar la sangre de los animalitos inmolados o sacrificados. ¿Por qué? Porque ellos creían que en la sangre residía la vida de aquella víctima ofrecida en holocausto. En este sentido, Jesús de Nazaret, cuando nos dice que el que no bebe su sangre no tiene vida eterna, nos está diciendo que nosotros también debemos de beber del torrente de la vida, del torrente de vida que es su existencia, que es su corazón. En este sentido, hablar del cuerpo y de la sangre de Cristo es hablar de la personalidad, es hablar de la persona de Jesús y de la vida del Maestro. Por ende, comulgar o tomar el cuerpo y la sangre, la carne y la sangre de Jesús, es querer que nuestra vida se parezca a quien nosotros seguimos, amamos y adoramos. Comulgar con Jesús de Nazaret es que también nosotros nos convirtamos en otros Cristos, nos convirtamos en hijos amados que manifiestan la bondad y la ternura del Padre. Este es el pan que ha bajado del cielo, este es
el querer del Padre. Este ha sido la revelación más hermosa que el mundo ha podido ver y palpar con su propia existencialidad de Dios, de que este Dios, el Dios al cual nosotros amamos y queremos seguir e imitar, es un Dios que asume la persona, asume su existencia en clave de oblación, en clave de ofrenda. Y esto es lo que el dulcísimo Jesús ha hecho en su propia vida, ser ofrenda agradable al Padre, ser precisamente Él la víctima que ha reparado todos nuestros pecados, precisamente en el altar de su propia vida, de su propia existencia, para mostrarnos la salvación y el amor, misericordia y paz. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna.